Amigos oyentes, tengan todos ustedes una muy buena noche. Un gusto nuevamente para mí poder conversar con todos ustedes acerca de quién es Dios, el tema que dejamos la semana pasada inconcluso. Hoy continuaremos con la explicación de algunas frases importantes que nos ayudan a entender mejor de quién es Dios y qué es lo que Él desea en nuestras vidas. Es maravilloso entender al Rey de Reyes y Señor de Señores en la magnitud y profundidad de su mensaje hacia nosotros. El rey Creso de la antigua Lidia, que vivió en los siglos 7 a.C., le preguntó cierta vez al filósofo Tales, ¿qué es Dios? Y el sabio le pidió un día para meditar sobre la respuesta, luego otro y otro y otro más, hasta que finalmente confesó que no podía dar ninguna respuesta adecuada, y declaró que cuanto más pensaba sobre el tema, más difícil le resultaba ofrecer una respuesta. Dios es el creador y sustentador de todo lo que existe. Es también nuestro Redentor por medio de Jesucristo. Es nuestro Padre eterno y amante que vela por nuestro bien. Dios es amor, nos dice en 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. Ahora, ¿cómo nos habla Dios? Es una pregunta. Al profeta Elías le habló mediante un silbo apacible y delicado. Esto registrado en 1 de Reyes 19:12. Al salmista David le habló por medio del trueno, según Salmos 18:13. Al joven Samuel, Dios lo llamó de noche a través de una invitación. Esto registrado en 1 de Samuel capítulo 3, verso 9. A los discípulos les habló en medio de la nube del monte de la transfiguración, según Mateo capítulo 17, verso 5. Saulo, más tarde llamado Pablo, lo oyó temblando en el camino a la ciudad de Damasco. En Hechos capítulo 9, verso 4, San Juan oyó la voz divina, como de trompeta. Esto registrado en Apocalipsis 1:10. Hasta hoy, Dios nos habla de muy diversas maneras y siempre produce un cambio saludable en la persona a la cual Él habla. Así ocurrió en los tiempos bíblicos y así ocurre también en la actualidad. Cuando Dios nos habla, debemos responder y obedecer. El único Dios verdadero, nos dice el título también de un personaje, un anciano japonés que había asistido a una reunión cristiana. Volvió a concurrir, pero esta vez llevando consigo 2 ídolos, en los cuales había confiado durante toda su vida. Y le dijo al predicador, me enojé tanto con el otro día cuando usted habló de la bondad de su Dios, que fui a mi casa y desenvolví mis 2 pequeños dioses que yo había mantenido envueltos por muchos años. Yo creía que estos eran los verdaderos dioses del Japón. Pero mire, ¿qué es lo que encontré? Estaban agujereados por la polilla. Entonces el anciano dijo con voz temblorosa, si ellos no pueden protegerse a sí mismos, ¿de qué sirven? De ahora en adelante adoraré al verdadero Dios, el Dios de amor, como usted lo ha dicho. Los dioses y los ídolos hechos por la mano del hombre carecen de poder, de amor o de cualquier otra facultad racional. No pueden ayudar a nadie. En cambio, el verdadero Dios es amor, según 1 de Juan 4:8. Además, es el creador, el sustentador y el redentor del mundo. Es omnipotente y omnisapiente. Es nuestro Padre y podemos acudir a Él cuando tenemos cualquier necesidad. Según cuenta una alegoría, cierto gallo creía que su canto matinal hacía salir el sol, pero un día se quedó dormido, y grande fue su sorpresa al despertar y ver que el sol ya había salido. Entonces, admitiendo su error, el gallo se dijo humildemente para sí, ya veo
que mi pobre canto no hace salir el sol, pero de todos modos puedo cantar cada mañana a la salida del sol. Es Dios, el creador de la naturaleza, quien determina que salga el astro rey y que todos los otros cuerpos celestes se muevan con absoluta precisión. Los seres humanos, a semejanza del gallo del cuento, podemos sentirnos artífices del mundo, pero solo en Dios vivimos y nos movemos y somos. Esto también nos dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 28. Alabado sea Dios por su poder creador y sustentador. Algunos personajes hablaron ciertas frases interesantes acerca de Dios. Jean Sartre, filósofo y escritor francés, habló del silencio de Dios. Martin Heidegger, filósofo alemán, habló de la ausencia de Dios. Carlos Jaspers, filósofo alemán, habló del ocultamiento de Dios. Martin Buber, filósofo y teólogo alemán, habló del eclipse de Dios. Paul Tillich, teólogo prusiano, habló de la no existencia de Dios. Tomás Althusser, teólogo y catedrático norteamericano, habló de la muerte de Dios. Jesús y sus apóstoles hablaron del amor insondable y del poder infinito de Dios. En ellos estuvo la verdad. ¿Los otros sabían de qué hablaban? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Sagrada Escritura es la revelación suprema del Dios eterno, creador y sustentador de todo lo que existe, y redentor amante del pecador. ¿A dónde llega el hombre que distorsiona esta verdad? ¿A qué lugar o a qué circunstancia llega una persona que pone a Dios a un lado? Narra una leyenda que cierto día se reunieron los científicos más grandes de la Tierra para estudiar el modo de construir una supercomputadora que fuera capaz de contestar todas las preguntas y de resolver los grandes misterios de la vida. Tras largos meses de trabajo, por fin la máquina quedó terminada y lista para la primera prueba. Con mano temblorosa el jefe de los científicos puso en movimiento la increíble computadora y le preguntó: ¿cuál es el origen del hombre? Y luego de un instante silencioso, la máquina respondió: léase el libro de Génesis. La alegoría pretende enseñar que el verdadero comienzo de la vida se remonta a Dios. Todas las demás concepciones son meras teorías. El sencillo relato del libro bíblico del Génesis señala a Dios como el poderoso diseñador y creador de la vida. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cierto poema nos dice lo siguiente, titulado En la mañana. Me encontré con Dios en la mañana, cuando el día empezaba a despuntar. Su presencia fue como un sol naciente, y en mi pecho alumbró gloriosa paz. Todo el día sentí su compañía, todo el día a mi lado siempre fue, y mi barca cruzó tranquilamente entre el oleaje del agitado mar. Por eso creo que el secreto tengo aprendido en el diario batallar. Si a Dios queremos tener todo el día, en la mañana hemos de buscar la grandeza infinita de Dios. Cierto día San Agustín caminaba por una playa reflexionando sobre la divinidad. Le resultaba imposible comprender la grandeza y los misterios de Dios, pero en su caminata se encontró con un niñito que estaba jugando con un caracol marino. Había cavado un hoyo en la arena e iba hacia el mar. Llenaba el caracol de agua y la echaba en el pozo que había hecho. «¿Qué estás haciendo, hijito?», le preguntó Agustín. «Quiero vaciar el mar en este hoyo», respondió el niño.
Ante semejante respuesta infantil, el gran teólogo se dijo para sí: eso mismo es lo que estoy pretendiendo yo, poner el océano infinito de Dios en mi mente finita. El niño, con su error, le había enseñado una gran lección a Agustín. ¿Qué mente humana podría entender las profundidades insondables de Dios, Creador, Todopoderoso, Omnisapiente, Sustentador y Redentor? Esto también nos dice el libro de Isaías, capítulo 55, verso 9. Cuenta una fábula oriental que cierto muchacho desafió a su maestro a que le demostrara la existencia de Dios mediante un milagro. ¿Cómo no?, replicó el maestro, y enseguida sembró en la tierra una almendra en presencia del muchacho. Minutos más tarde, la semilla germinó y se convirtió en un fuerte tallo. Luego aparecieron las hojas y tupidas ramas. Después salieron las flores, las que dieron origen a dorados frutos. Todo esto ocurrió en el corto espacio de una hora. Entonces, al ver el árbol completo con su fruto, el muchacho, vencido de asombro, exclamó: ahora sé que hay un Dios, y creo en él porque he visto su poder. A lo que el maestro le respondió: ¿y por eso crees? ¿No te das cuenta acaso que lo que acabas de ver se produce y millones de veces en la naturaleza, solo que con más lentitud? Pero es por eso menos admirable que el milagro que acabas de presenciar. Debajo de una gallina se habían colocado varios huevos de pato para que los empollara. A su debido tiempo nacieron los patitos y comenzaron a dar sus paseos acompañados de la gallina. La gallina madre no se explicaba por qué sus polluelos eran tan diferentes de ella, y ocurrió que cierto día llegaron a las cercanías de un estanque, y los patitos instintivamente se fueron en línea recta hacia el agua. La pobre gallina, creyendo que estaban en peligro de ahogarse, hacía desesperados intentos para llamarlos y salvarlos, pero sin resultado. No importaba que se los hubiese criado en tierra cercana. Nadie pudo borrar de aquellos patitos su naturaleza y su inclinación hacia el agua, porque era parte de sus propios instintos. ¿No llevamos los seres humanos también por instinto a Dios en el alma? Negar su existencia equivaldría a la desnaturalizarnos. Sería resistirnos a aceptar algo que de todos modos se impone en el corazón. El rey David declaró que Dios estaba impuesto en todos sus caminos y que no importaba a dónde fuera, allí advertía la presencia divina. Si llevas a Dios en ninguna parte, has de sentirte extranjero, porque Él estará en lo más dulce de todos los paisajes, en el límite indeciso de todos los horizontes. Si llevas a Dios, en ninguna parte estarás triste, porque a pesar de la diaria tragedia, Él llena de júbilo el universo. Si llevas a Dios, no tendrás miedo de nada, ni de nadie, porque nada puedes perder, y todas las fuerzas del cosmos serían impotentes para quitarte tu heredad. Si llevas a Dios, ya tienes alta ocupación para todos los instantes, porque no habrá acto que no ejecutes en su nombre, ni el más humilde, ni el más alto. Cierto filósofo francés afirmaba que los hombres creen en Dios solo porque les inculca esta creencia desde niños, y para demostrar su pensamiento llevó a un niño a su finca para educarlo con la orden expresa de que nadie le hablara de Dios. Pero al poco tiempo de iniciada la educación atea, el filósofo encontró al niño cierta mañana mirando fijamente hacia el sol naciente y diciendo estas palabras: «Cuán hermoso eres, oh sol, cuánto más grande y hermoso debe ser el que te hizo».
Yo no lo conozco, pero tú lo ves. Llévale un beso de mi parte. La grandeza de Dios se advierte en la naturaleza creada por él. Cierto día Miguel Ángel visitó el estudio de Rafael, pero el gran pintor estaba ausente. Como el criado le preguntara su nombre, respondió trazando sobre la pared un rostro humano. Al regresar Rafael, el criado le dijo que había llegado un visitante que no había querido dejar su nombre, pero que en cambio había hecho esos trazos sobre la pared. Cuando Rafael observó tales trazos, exclamó admirado: «Solo puede ser la mano de Miguel Ángel». Y así como esas líneas revelaban la mano inconfundible del gran artista, de igual manera el mundo natural revela el arte inconfundible del divino creador. La perfección y la belleza, unida a las leyes que las rigen, proclaman la sabiduría y el poder de un Dios infinito. ¿Quién sino Él pudo haber creado tanta maravilla? A la hora de la puesta del sol, cierto astrónomo estaba observando el horizonte con el telescopio, cuando alcanzó a ver sobre una colina muy distante una quinta de árboles frutales, y allí notó que un muchacho estaba subido a un árbol robando fruta, mientras que otros dos observaban para asegurarse de que el dueño no los descubriera. Al rato los tres jóvenes se fueron cargados con mucha fruta, seguramente contentos porque nadie los había visto. Sin embargo, el astrónomo, a varios kilómetros de distancia, había observado todos los movimientos de los muchachos. Infinitamente mejor que el astrónomo, Dios ve y conoce todas nuestras acciones, sean estas buenas o malas, y sobre la base de tan perfecto conocimiento, Él nos juzga y determina nuestro destino. Esto nos dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12. Pero Dios no solo conoce nuestras acciones, también conoce nuestros pensamientos y sentimientos. Esto nos dice en el Salmo 139, versículos del 1 al 6. Dice una breve parábola oriental: en una noche negra, una hormiga negra estaba sobre una piedra negra, y Dios la veía. Gráficas palabras para mostrar que el Altísimo conoce todas nuestras acciones, aun las que podamos realizar en la noche más oscura o en la soledad de las cámaras secretas. Lo que el hombre no ve, Dios lo ve y conoce a la perfección. Lo que el mundo puede aplaudir de nuestras acciones, quizá reciba la reprobación divina, y los actos reprobados por el hombre tal vez lleven la bendición de Dios. Un hombre caminaba por la ribera del río, cuando a poca distancia alcanzó a ver varios nogales cargados de nueces, y en su paseo, un poco más adelante, pasó junto a una mata de calabazas. Entonces comenzó a preguntarse: ¿cómo estas plantas rastreras, débiles y quebradizas dan calabazas tan grandes, mientras que los nogales tan fuertes y corpulentos dan un fruto tan pequeño? Parecía un error de la naturaleza o del Creador. Después de una buena caminata, el hombre se acostó en el suelo para descansar, precisamente debajo de un nogal, y en su mente se decía: no hay caso, Dios se equivocó. Yo hubiera puesto las nueces en la calabacera y las calabazas en el nogal. Y cuando el hombre ya estaba quedando dormido, repentinamente fue despertado por una nuez que, desprendida del árbol, fue a darle justamente sobre la nariz. Como es natural, eso bastó para que el hombre dijese: no, parece que Dios no se equivocó. Si esa nuez hubiera sido una calabaza, me habría matado. ¿Quién es el hombre para cuestionar la sabiduría del Creador o para discutir con él? Según Romanos capítulo 11, 34. Queridos oyentes y amigos,
el Todopoderoso sabe lo que hace. Nosotros los seres humanos intentamos comprender y saber más, pero muchas veces nuestra sabiduría finita está ligada a todos nuestros preconceptos y conocimientos adquiridos, pero el Todopoderoso está por encima de todas esas cosas. No sabemos ni entendemos muchas de estas realidades que están a la vista, pero el Dios Todopoderoso busca conocerte y aprender más en todo momento de ti, ayudarte a entenderte. Querido amigo, solamente podemos decir hoy que si aquella persona se somete a la voluntad divina, si aquella persona deja que Dios lo conduzca y fortalezca su vida, el Todopoderoso hará de esta persona un ser nuevo. Querido amigo, Dios tiene el deseo de hacer de tu hogar un hogar de dicha y de felicidad. Por eso te inculcamos y pedimos que lo busques a diario. No ceses en tu búsqueda. Él está allí. La palabra de Dios es la que te va a conducir y orientar. Encontrarás allí el consejo divino. El Todopoderoso te siga cuidando y orientando y ayudando en todo cuanto hagas. Que Él te bendiga y se haga su voluntad en ti. Por mi parte, seguiremos conversando el día de mañana, si es su voluntad, y aprendiendo más de lo que Él maravillosamente nos trae en todo momento. Que Dios te bendiga y tengas una muy linda noche.